una de las tareas más difíciles que propiamente son un arte, ¿no? Un arte construirlas, son propiamente la conformación de tesaplenes. Y porque para eso nosotros tenemos que realizar trabajos de compactación y importante que lo hagamos. Si yo tuviera que tomar un examen a una empresa constructora de caseteras, ¿qué ítem elegiría? Yo elegiría el de compactación. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados para compactación. Y nosotros, fuera de los mapas conceptuales de compactadoras y motoniveladoras, vamos a hacer una práctica sobre esto de compactación. ¿Por qué? Porque se preparan bien y no van a tener problemas de movimiento de tierras, ¿no? Porque es una de las tareas más complicadas, más difíciles de cumplir para los directores de obra y más fáciles de atacar por los supervisores de obra. Entonces, es importante que manejen muy bien estos conceptos y la forma en que se mueve una compactadora. Vamos a definir. Definición. Es el incremento artificial externo del peso volumétrico de un material debido a la disminución de vacíos en porcentaje que se logra con la acción mecánica de maquinaria y equipo de compactación, es decir, las compactadoras. Aquí, por ejemplo, tenemos dos temas importantes a analizar que merecen explicaciones técnicas tanto para relleno como para tesaplén. El relleno generalmente está confinado y se hace relleno de zanjas. En cambio, el tesaplén está a cielo abierto y él es el que conforma el tesaplén. Una serie de extensión de capas que se las va humedeciendo y con el peso o vibración de la máquina compactadora procedemos en ambos casos a conseguir que esta densidad que hemos hablado se incremente. Eso quiere decir que nos va a incrementar la resistencia del terreno al tránsito de vehículos. Entonces, es un concepto que se lo maneja así. Entonces, cuando está confinado es de lleno, cuando se va a formar afuera, tesaplén, es lo que se acuerda. Muchos confunden y redactan especificaciones que tenemos que cumplir lastimosamente porque son parte del contrato, pero no están bien redactadas, por decir. Entonces, aquí tenemos la conformación de un suelo cualquiera que tiene tres partes: aire, agua y sólido, ¿no? Un aspecto importante es que el peso se considera constante. Entonces, si entra aquí un peso que comienza a trabajar, lo que va propiamente casi llegar a un límite de existencia es el aire. Entonces, se consigue esto con ese trabajo de compactación, con un peso de compactación que a la vez podría ser también un aspecto de vibración. Aquí es importante analizar lo siguiente. En la especificación técnica de toda compactación, eso tienen que meterse en la cabeza, debe haber un tramo de prueba.
¿Qué quiere decir este tramo de prueba? Que el proyectista tiene que hacer este tramo de prueba para determinar, ¿no?, el número de pasadas para conseguir las densidades especificadas, ¿no? Ahora, esto se hace en cada banco de préstamo que yo estoy utilizando para realizar ese TESAPLAY. Para hacer esto, estoy trayendo materiales de dentro y fuera de la obra que yo debo tener claramente cuántos números de pasadas tengo que hacer para conseguir dos parámetros importantes, ¿no? ¿Cuál sería? El número de pasadas, que es muy importante, y la densidad que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber para cada tramo de prueba. Entonces, miren, la primera tarea es de que en las especificaciones técnicas debe estar especificado el tramo de prueba. Ahora, si fuera preinversión, yo puedo usar tablas donde me dicen, para este tipo de material arcilloso tienes que pasar 6 veces. Entonces, yo puedo tomar un precio unitario con el costo horario de la máquina, todo, y tomar para hacer ese precio unitario o tomar uno que ya lo hayan hecho, lo tomo para 6 pasadas. Pero si voy a hacer diseño final para elaborar el precio referencial o para elaborar la propuesta de mi empresa, yo debo realizar un tramo de prueba. ¿Listo? Ahora, ese tramo de prueba se va repitiendo ya en la etapa de construcción si es que cambio el sitio del banco de préstamo. Utilizo otro banco de préstamo y también debo hacer su tramo de prueba. Esto es siempre recomendable. No podemos ir al azar, porque caso contrario tendría que escarificar si me rechazan este TESAPLAY, tendría que escarificar yo y volver a construir por lo menos la última capa. Entonces, eso es muy importante que el director de obra conozca. ¿Hasta ahí entendido? Entonces, tienen que ustedes estar muy claros qué es el tramo de prueba, en qué consiste, qué es lo que dicen las especificaciones técnicas. Entonces, es importante que un ingeniero, para tener éxito en la compactación, sepa qué es el tramo de prueba. Siguiente conocimiento. ¿Cuáles son los factores de la compactación? Aquí tenemos contenido de humedad, que podemos utilizar camión cisterna o camión tanque. Podemos tener granulometría, que se determina por las curvas características de las granulométricas, número de pasadas, que lo tengo en el tramo de prueba, velocidad de compactación, espesor de la capa, que lo determina un poco el tipo de compactadora, el tipo de suelo y el tipo de compactación más recomendado. Entonces, con esos 3, 4, yo puedo elegir a una determinada compactadora. ¿Listo? Bueno, aquí es importante. Entonces, en esa práctica que les digo del tramo de prueba, nosotros tenemos que hacer qué ensayos de suelos nosotros nos han enseñado y para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si tengo el ensayo de contenido de humedad, ya, bueno, obvio, ¿no? Es para conocer el porcentaje de humedad que tiene una determinada muestra. Pero eso tenemos que ver qué tipos de ensayos, qué clases de ensayos yo tengo que aplicar para obtener el contenido de humedad.
A ver, ¿alguien puede aportar que se acuerde? ¿Han hecho laboratorio de suelos? ¿Ya hicieron? ¿Sí o no? ¿O todavía tienen que hacer? ¿Alguien puede contestar? Sí, ya hicimos. Ya lo hicieron. Ya. Entonces, ¿qué métodos aplicaron para el contenido de humedad? ¿Se acuerdan o no? Parece que no. ¿Ve? Están llevando, pero no me acuerdo. He llevado topografía, he instalado todo, me postulo para ayudante y no sé instalar un instrumento. Qué pena, ¿no? O sea, deberíamos, para postularme a una ayudantía de lo que sea, tengo que ser el más capo. Tengo que dominar todo. Y no ir a pensar de que con eso voy a tener un ingreso, ¿no? Si vamos a pensar desde el punto de vista económico, que ayuda, como dice la iglesia, ayuda el dinero, pero nada más, ¿no? Hay gente que está muy, muy arruinada y sigue viviendo, sigue trabajando, no delinque, ningún delito comete. Entonces, miren que se puede ser un hombre honrado aunque sea pobre, ¿no? Entonces, es importante que un ingeniero conozca todo lo que ha llevado en suelo, si no, no puede hacer. Entonces, ahora van a desarrollar ensayos de suelos para movimiento de tierras y en especial para compactación. ¿Listo? Ahí va a venir el contenido de humedad, granulometría, ¿no? Que ya no es solo granulometría, sino clasificación, bien, ¿no? Entonces, ahí tendrán que ver clasificación, densidades, contenido de humedad y, bueno, ¿tienen algún manual que les dan en el laboratorio, en el instituto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, María Eugenia, ¿tienen? ¿Les dan? Sí, el ingeniero Bermejo nos Ingeniero, da. Les dan pero, el manual para que de ahí tienen que extractar un mapa conceptual, ¿no? Porque no me van a poner los ensayos, tiene que ser un mapa conceptual en este caso. En la especificación técnica del tramo de prueba, eso tiene que ser, si es posible, completo, para que no interpreten mal ustedes. Pero en esto de ensayos de suelos, todos los que se hagan tienen que tener un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ¿ya? Para ver el protocolo que deben hacer y van a recordar. Y así van a poder hacer. Bueno, entonces, aquí este tramo de prueba lo van a aprender revisando especificaciones técnicas y alguna documentación especializada. Van a repasar estos ensayos que aquí tenemos, ¿no? Vamos a repasar tanto el contenido de humedad como la granulometría, clasificación, densidades, etc. Ahora nos compete a nosotros ver compactadoras que podríamos elegir. Y de eso se trata la clase de hoy. Por eso les decía que esta parte inicial, que es conceptual, marco teórico de la compactación, es importante porque sin eso no podríamos realizar esa compactación adecuadamente. Entonces entramos a una clasificación del equipo de compactación. Entonces, esta clasificación la podemos nosotros distinguir por el peso y dimensiones, que sean pesadas, semipesadas, livianas. Pesadas podemos tener desde rodillo pata de cabra, rodillo liso y compactadora de neumáticos. Miren, hay 3 para pesadas, ¿no? 1, 2, 3. Para livianas de placa, saltarinas, no saltarinas, ¿no? Las zapito que se llaman, etc.
Entonces, aquí es por el peso y las dimensiones. Por la aplicación o uso. Aquí hay las que se utilizan en terrenos arcillosos, suelos arcillosos y suelos arenosos. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo que ver qué equipos yo voy a recomendar. Otros, si tienen vibración o sin vibración. Igual, ¿en qué tipos es recomendable con vibración? ¿En qué tipo de suelos es recomendable con vibración? ¿Y cuál no es muy recomendable? ¿Listo? Otro, según el transporte a la obra u obrador, ¿no? Aquí tenemos vehículos livianos, lowboy, camiones de estacas, son los que pueden transportar a las compactadoras, ¿no? O pueden ser autotransportadas por sus propios medios, pero eso es dentro de la obra. Dentro de la obra pueden moverse, pero fuera sería muy caro mover y además la ley de cargas no me permitiría el transporte por centros urbanos. Tengo que ir encima de un lowboy. ¿Ya? Ahora, si tengo un compactadora, saltarinas, zapitos o placas, yo puedo usar vehículos livianos para llevar, camionetas, puedo usar camiones de estacas, puedo llevar también. ¿Ok? Entonces, dentro de la obra también podría tener yo, digamos, un rodillo pata de cabra que tiene que ser jalado por un tractor. Entonces, eso podría ser, aunque ya esos equipos ya no se ven mucho en obras. Todos tienen esas son autopropulsados. Aquí tenemos unos pequeños esquemas de lo que sería el rodillo pata de cabra, ¿no? Aquí ven, tienen unas pequeñas protuberancias, llamemos de distinto diseño según el proveedor, y esto se llama pata de cabra. Viene de una historia que un pastor llevaba siempre sus cabras a pastar todos los días, y por la senda que él utilizaba para que transitaban sus cabras, llovía y él seguía, llovía, bajaba, se secaba, etcétera, hasta que empezó a aparecer, alguien se dio cuenta que apareció una senda demasiado compactada y estable. Era que las patitas de las cabras hacían la acción de amasado, y como estoy poniendo aquí, hacían de amasado, y este amasado con el agua lograba compactar el terreno que transitaban las cabras. De ahí que nace el rodillo pata de cabra. El rodillo liso, que es antiquísimo, y es el que con un rodillo de acero metálico, y se utiliza con el peso, y aquí el rodillo es liso. Puede ser uno solito o dos en tándem. Y esta otra se aplicaba en material arcilloso porque se puede hacer el amasado. En material granular pongo esto, no puedo hacer el amasado. Entonces tengo que utilizar el rodillo liso. Entonces, si yo tengo una capa subbase o capa base, tengo que utilizar el rodillo liso. El rodillo neumático también hace la acción de amasado, pero es porque esta rueda se mueve más abajo, esta más arriba, y estos se van haciendo una especie de balanceo en este eje de los rodillos neumáticos, ¿no? Esto se utiliza también, es muy parecido al amasado, los clasifican en la literatura así, y van haciendo de la compactación de abajo hacia arriba, digamos. En cambio, es otro de arriba hacia abajo.
Y luego, finalmente, los rodillos de placas, saltarinas, etcétera, que se utilizan para compactar zanjas, profesor. Esta puede saltar o puede recorrer tranquilamente a una cierta velocidad con un operador que la está manejando. Entonces, como verán, esta es la gama de compactadoras que pueden encontrar en el mercado de toda capacidad, potencia, etcétera, y su aplicación estaría terminar la velocidad con que se mueve, el espesor de la capa requerido, que generalmente está entre 30 y mínimo 20, ¿no? Eso lo van a ver en las especificaciones técnicas, porque esto sí lo vamos a hacer con detalle. Todos tienen que tener un ítem de desaplén en su proyecto, en su estudio de caso 2. Vamos a hacer de cualquiera de los tres, vamos a hacer uno. ¿Ya? Los tres proyectos hoy día se acaban propiamente porque se elige uno de estudio de caso 1 y uno de estudio de caso 2, pero ya para el estudio de caso 2, que tiene tres posibilidades, vamos a elegir los mejores ítems que nos permitan aprender mejor, porque esto lo hice yo el 2006, 2007 y dio un resultado, pero excelente, ¿ya? Porque hicieron buenos trabajos hasta donde les estoy diciendo y han analizado ítems muy importantes que los han formado mejor a los estudiantes. Y ahí viene el tipo de suelo, ya hemos dicho arcilloso, arenoso, y qué tipo de compactación voy a hacer, por eso elijo el tipo de la compactadora. Entonces, hasta ahí creo que me han entendido y aquí vamos haciendo el número de pasadas, un esquema, ¿no? Un esquema de que en la primera pasada teníamos aquí, en la segunda pasada y así poco a poco se va comprimiendo esto y compactando en sí, ya sea con este rodillo, ya sea con esta placa. El rodillo generalmente se toma el ancho que está en catálogo. Y la placa es el ancho por su pequeña longitud de placa, es decir, el área de esta placa. Vamos a ver los que quieren servir. Si Albornoz me podría ayudar. Albornoz, Juan. Sí, ingeniero, disculpe, tuve un problema con el micrófono. Ya. Descripción. La ejecución de la obra en vías o carreteras requiere una serie de procesos de desmonte, terraplaneado y excavaciones para adecuar los niveles del terreno natural a los exigidos por el proyecto de construcción. En este artículo hablaremos sobre una de las maquinarias que no puede faltar en este tipo de obras y se trata de la compactadora. La compactadora es una máquina autopropulsada sobre ruedas que cuentan con diferentes tipos de rodillos que ayudan, como su nombre indica, a acelerar el proceso de compactación de las tierras. Esta maquinaria pesada o maquinaria amarilla también es conocida como apisonadora, aplanadora o compactadora estática. Su funcionamiento principal es producir la densidad del suelo por su peso propio y una carga dinámica por medio de una masa excéntrica que gira alrededor del eje del rodillo, produciendo una vibración. Ya, muchas gracias. Ven, es un artículo y este Ingeniero, artículo está ahí y ahora vamos a ver, digamos, lo que ustedes deben armar en su ficha. Dice, ingeniero, sí, tenía una duda. vamos, adelante, Juan. De esta maquinaria, quería saber cómo puedo saber tiene diferentes intensidades de vibración el terreno. Quería saber cómo determinar la vibración. O sea, sé que con
con el estudio de, ¿qué se llama? De curva de compactación deberíamos saber, digamos, cuánta humedad tiene que utilizar, pero no he visto, digamos, uno que me indique en qué intensidad tengo que poner el rodillo. Ya, pero mira, es entrar ya en palabras de investigación, lo que tú estás hablando, más que en etapa de construcción. So, porque imagínate si tuvieras que cada banco de préstamo estudiar todo eso, deberías incluir en los ensayos de mecánica de suelos, solicitar la información esa para que tú puedas definir con los catálogos de vibrocompactadoras. ¿Ve? Porque si vas a utilizar una, haz un ensayo, vas a utilizar otra, generalmente no se da. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber de vibración? ¿No? Nos ayuda a esa compactación porque ese movimiento vibratorio ocasiona también la reducción de los vacíos y sumados al peso de la compactadora aumentamos la compactación en forma más rápida y más efectiva, con menor número de pasadas. Pero hay un problema, digamos, en un terreno se ha presentado aquí en Vino Tinto, o no, en el sector que hubo un deslizamiento en Chicana, ¿no? Llevamos, yo les dije que lleven una compactadora y alguien llevó una vibrocompactadora, como a veces hay algunos que tienen luz propia, llevaron y el momento que empezó a vibrar el deslizamiento lo empezaron a conformar ya la vía después del deslizamiento y comenzó a vibrar y vibra en una gran distancia, le afecta y empezaron a acabar de caerse casas, ¿ya? Entonces, ese momento pararon y dijeron, ingeniero, mire, está perdido. ¿Quién ha llevado eso? ¿Quién ha hecho? ¿Quién está a cargo? ¿No? ¿Por qué? Porque la afectaba ya casas que estaban ya colapsadas, ¿no? Pero a ver, para los vecinos ver de que comienza a vibrar y se comienzan a caer, decía, escucha, eso no es así. Entonces, esa es la forma. Ahora, trabajos de investigación de frecuencia vibratoria versus tipo de suelo, puedes verificarlos. Puedes, como tú dices, pueden haber ensayos que te realicen eso, ¿no? Y eso es lo que se trata el trabajo que van a realizar, porque no es nomás, bueno, lo que nos dan en los diseños de vibrocompactadoras nos dan rangos que podemos utilizar en una serie de suelos que tienen ciertas características que les favorece esa frecuencia de vibratoria. ¿Listo? Hasta ahí te puedo dar yo. Ahora, entrar en el detalle, entonces lo tenemos que ver qué ensayos puedo utilizar y si han hecho o no en laboratorio ustedes o ordinariamente los hacen tanto los laboratorios de la UNSA, de ingeniería, de resistencia en materiales, de la Facultad de Tecnología, que también tiene laboratorio, o de ABC de carreteras o de alguna empresa especializada. ¿Listo? No sé si he llenado o quieres opinar algo más, Juan. Ingeniero, yo sabía que en el Proctor T180 está considerado la energía de compactación, pero normalmente solo clasificamos por un tipo de, 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 de ensayo que vamos a hacer con la cantidad de golpes, altura y masa de impacto. Entonces, ¿no sería mejor que, digamos, dentro de la norma hubiera, digamos, con dos o tres variaciones para poder generar una línea y ver, de generar un pequeño abaco y poder considerar, digamos, esa situación? Sí, mira, lo que tú dices es interesante, ¿no? Porque tenemos que entrar a la filosofía de los ensayos Proctor, ¿no? No son muy antiguos, está en el orden del año 1993, ¿no? Yo salí bachiller a los 22 años de salir bachiller,
digamos, ya se implementaba, ¿no? Del 1993, ahí es cuando Proctor ya plantea en serio, ¿no? De sus ensayos. Entonces, es importante que sepamos cuál es la filosofía de aplicar, digamos, el T180, qué características tiene y se cubre lo que te inquieta en este momento. Igual del T99, y no es nomás y de memoria. Por eso hay especialistas en geotecnia que son los que deberían darnos solución cuando se presenta un determinado suelo. Es así como sucede con los suelos lateríticos también, que seguramente han llevado ustedes, ¿no? Entonces, miren, es importante esto lo que ha hablado su compañero Juan Albornoz. Muy bien, porque ¿cómo afecta la vibración? ¿No? Hay que ver qué es lo que pasa. Y lo que les he dicho yo es lo que prácticamente se demuestra, que ganamos en el número de pasadas menor, y al ser menor tengo costos, ¿no? ¿Cuánta es la diferencia del costo horario de una compactadora sin vibración y otra vibrocompactadora? ¿Y cuánto yo produzco de ambos? Entonces, con seguridad, ¿cuál me da de los dos el costo, el precio unitario más barato para un trabajo de compactación, que sería lo que yo voy a buscar? ¿No ve? Si aplico mal una vibrocompactadora, pónganse, en vez de tener yo ventajas en un determinado suelo, voy a tener desventajas. Es lo mismo que utilicemos, lo que les decía hace un rato, una pata de cabra en un terreno arenoso. Como es como hacer como pan, por eso se llama amasado. Meto las manos y tengo que hacer esa acción de amasado, pero con arena. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer, igual va a estar. Entonces, no me interesa utilizar una pata de cabra en eso, ¿no ven? Entonces, de ahí que utilizo rodillo. No me interesaría tampoco hacer una compactadora de ruedas, de neumáticos. ¿Por qué? Y el mismo efecto, aunque con variaciones por el desnivel que sufre cada una de las ruedas en el balanceo de compactación. Entonces, por eso es importante que se estudie bien el suelo y el que ha hecho el estudio geotécnico sea un profesional muy capaz. Y no solo hacer, has hecho corte directo, has hecho triaxial, has hecho esto, no, sino que él tenga que determinar cuáles ensayos debo hacer según el tipo de proyecto, el tipo de suelo o muchos suelos que he encontrado. Es muy heterogéneo en suelos ese camino, o esa carretera, o esa pista, etc. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, tú, Juan, te has referido a Proctor. Entonces, es muy importante que ese ensayo lo conozca, ¿no? El Proctor T180 y el T99. ¿Y qué características tiene? No solamente el laboratorio, cómo se hace, también deben conocer. Ahora, las densidades in situ se controlan el grado de compactación en el terreno. También tienen que saber el método del cono de arena y otros más que densímetro nuclear. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan investigar en forma general, hacer su mapa conceptual si es necesario, porque no les voy a pedir reúname todas las normas habidas. Para hacer su mapa conceptual, ustedes tendrán que reunir todas los ensayos que tengan, los protocolos de hacer, etcétera, pero lo que tienen que ver para qué sirve, cuándo lo puedo utilizar ese ensayo. Entonces, de ahí que viene que la compactación propiamente es un arte, es un arte. Prueba de fuego para ingenieros geotecnistas. El mejor ingeniero geotecnista no es un geólogo, es un ingeniero civil. ¿Ya? Y eso díganlo al que quiera. El ingeniero civil es el que puede ser mejor ingeniero geotecnista, ¿no?
ahora que se complementan las dos profesiones, geólogo e ingeniero civil, sí, sí, se tienen que complementar, porque el análisis macro del problema con muchas luces para el proyecto lo da pues el ingeniero geólogo, ¿no? O es complementado por el ingeniero civil de construcción de carreteras y el técnico de laboratorios que maneja muy bien las técnicas que van a resumir ustedes en este trabajo. ¿Listo? ¿Algo más, Juan, que haya quedado en vitrina? No, nada más, ingeniero. Gracias. A vos las gracias, has dado un tema que realmente permite que todos tengamos que decir, tenemos que estudiar esto, ¿no? Yo por mi cuenta voy a ver si hay algún paper que les puedo adicionar. Estoy anotando sobre esto de la vibración y la compactación, si se han hecho papers que podamos nos den una idea mucho más clara de lo que Juan nos plantea. Bueno, después aquí estamos viendo partes de un compactador que no se lee muy bien porque en Word estaba y el momento que hemos pasado no está, no ha salido muy claro. Pero aquí pueden encontrar en Dynapack una serie de gráficos como los que estoy adjuntando, donde me van colocando las partes del compactador Dynapack de estas características y este código que me determina un determinado modelo de Dynapack. Entonces, partes que debe ser. Aquí hay otro que este está un poquito más claro, pero es un compactador. A ver, aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de compactador será? Si aquí hay un rodillo liso, ¿no? Y aquí hay otro rodillo liso. A ver, ¿quién me dice cómo se denominaría este compactador? Y aquí tiene su motor. Entonces tiene un rodillo, otro rodillo y 1, 2 y su motor. ¿Qué se llamaría? A ver, vayan pensando. Aquí está plataforma del conductor y habla esto del conductor. Aquí 2, ¿qué componentes tiene? Que no está muy claro, pero eso se lo puede igual identificar. 3, acceso de servicio. Sistema de aspersor de agua. Ajá, este tiene un riego que el equipo lo proporciona. Aquí tiene rascadores que dice son como escarificadores, que también si es que no he compactado y me han rechazado la compactación, yo tengo que escarificar. Tambores que serían los cilindros. El chasis que sería todo lo que está conformado aquí, ¿no? Y aquí frenos, lo que dicen, no se lee muy bien. Y aquí está la vibración. Entonces, ¿esa qué sería? Una compactadora de pata de cabra, ¿no ve? ¿O no? Rodillo liso. ¿Qué dices, María Eugenia? Una compactadora de rodillo liso. ¿De un rodillo o dos rodillos? 2 rodillos. Entonces, ¿cómo se denominaría a esa compactadora de 2 rodillos? En tándem. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Bien, gracias, María Eugenia. Otro, ¿qué más? Bael. Ingeniero, buen Jiménez. día. Tal vez eje tándem de rueda doble, ingeniero, o me he equivocado, tal vez. ¿Puedes darle volumen a un poquito más? No te he escuchado casi nada. Ingeniero, buen día. Ahora sí, tal Sí, vez eje tándem de rueda doble, ingeniero, o me estoy perfecto, es lo que equivocando. hemos dicho. Está bien. Tándem. 1, 2. Ya, hasta ahora hemos dicho que esa es compactadora de rodillos tándem. ¿Qué más?
Ingeniero, sería vibrocompactadora de rodillo liso en configuración tándem. Muy bien. ¿Está ahí? Más. Muy bien, Juan. ¿Qué más falta? Digo que aquí tiene un motor. ¿Cómo llamamos eso? Auto, Auto. Propulsada, ingeniero. autopropulsado. ¿No ve? Entonces, a ver, tú resumime, el último que ha participado, resúmame todo lo que hemos dicho observando esta figura. Está grave. Eh, es una compactadora de rodillo liso de eje tándem, autopropulsada y algo más me he olvidado, ingeniero. Aquí está, fíjate. Ah, de vibración, ingeniero. O sea, auto sería con vibrocompactador, ¿no ve? Sí, sí, ingeniero. Ya, Vibrocompactadora y ya, miren, autopropulsada. correcto. Miren, con todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, lo que hemos llevado otros días, y ahorita vamos a empezar una pequeño síntesis de lo que serían las compactadoras. Ya, miren, 3 personas nos han definido, Juan, Marifenia y Bael nos han definido este equipo que estoy viendo. A ver, ahora, ¿qué me dan los catálogos? Las dimensiones. Miren aquí, la longitud, ejes, longitud total. Está el ancho. Este es importante, el ancho. La longitud también, porque cuando estoy observando un video, por ejemplo, y quiero obtener la velocidad, ¿cómo puedo obtener? Velocidad a qué es igual velocidad media. Distancia sobre tiempo. ¿Sí? Si yo tengo la longitud de 5,56 de esta máquina y en un número de minutos en el video me está dando que es recocido 1 o 2 veces su longitud. Si son 2 veces, ya tengo 11 metros que es recocido y en un tiempo de, digamos, 10 segundos. Entonces ya puedo obtener a qué velocidad está yendo estimando este equipo en un video, por ejemplo. A ver, ahora, aquí, mismo, me pareció del Dynapack muy completito. ¿Por qué? Porque miren, aquí nos enseña cómo interpretar el código que tiene cada uno. A ver, CA dice, es el nombre que le da Dynapack a todos sus compactadores monocilíndricos. Si estoy en una obra y estoy con compactadores Dynapack, yo sé que todos tienen CA, ¿sí? Si hay Caterpillar debe tener otro código. Generalmente estos códigos se refieren al trabajo que realizan, pero lo expresan en inglés y de ahí sacan esa abreviación. 250. A ver, miren a qué se había referido. A la carga lineal estática en kilogramos por milímetro. A ver, veremos aquí, si aquí veo cómo podría obtener yo esta carga lineal estática. ¿Qué sería kilogramos? ¿Qué tendrían que saber? ¿En qué mido los kilogramos? ¿Qué mido con kilogramos? Peso. Peso. ¿Ya? Peso de la máquina. ¿Y milímetros? Distancia. ¿Pero qué sería? ¿Sería el ancho? ¿Sería el ancho o no? El ancho del rodillo. Sí, podría ser que tengo, entonces, esto hay que ver qué es carga lineal estática, ¿no? Y luego la edición, que atrás, segunda edición,
Ahora, aquí, espesor máximo de capas recomendada en metros según DINAPAC y el tipo de material. A ver, compactación material del DINAPAC, este equipo, este que estoy viendo aquí. Dice para grava, ¿cuánto tiene de espesor? Estamos bordeando los 50, 55, ¿sí? Si arena, lo mismo. Si hay finos y lodos, ya llego aquí, que sería 35, por ahí. Arcilla, ya llego a 30. Su base a 45. Base, 40, este es un poquito más de 45, 47, 50. Y base hasta 45 o un poquito menos, 40. Eso es lo que recomiendan ellos, ¿no? Pero nosotros esto, para nosotros, si no lo analizamos, no podríamos darle fe a lo que ellos nos dicen con estas producciones que tienen de su compactación, donde me van a pedir el espesor máximo. A ver, esto también recuerda lo que hemos visto aquí arriba, ¿no? Aquí arriba hemos visto aquí espesor de la capa. Está en función del tipo de la compactadora, tipo de suelo y tipo de compactación. ¿Listo? Entonces, eso que habíamos dicho, no lo hemos dicho en vano, lo hemos dicho así, ya porque teníamos que ver este análisis. Entonces, dice, aquí hay fundamentos de la compactación que tenemos que analizar. Máquina autopropulsada de gran peso. Está hablando todo de esta máquina, de esta que la CA 250D 2 o más. Máquina autopropulsada de gran peso, dotada de uno o varios tornillos o ruedas, cuya función consiste en planificar y dar la capacidad requerida al material en el cual se desplaza. Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, eso ya es general, tener inversores del sentido de marcha, adelante, atrás, y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario. O sea, quiere decir que esa humedad que llevan, no todos sirven para conseguir la humedad. ¿Qué tipo de humedad? Óptima, sino que tenemos que tener nomás el auxilio de un camión cisterna o camión tanque. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Dice granulado del material, aquí es granulometría, hemos aprendido nosotros, contenido de humedad y esfuerzo de compactación. Uso de las compactadoras, ahí está, lo vamos a leer ahí. Tipos de estas compactadoras. Y empezamos, pata de cabra, lo que hemos visto, vibratoria o no, neumáticos, de pisones de alta velocidad serían, miren, esta es la literatura que me da DINAPAC, pero nosotros ya sabemos que son rodillos de alta velocidad o ruedas cortadoras. Esto sería pata de cabra, pero con diferentes aditamentos dentro de lo que representa una compactadora normal. Hay distintas patas de cabra. Ahora, estas ruedas cortadoras más se denominan a los que llamamos arado de discos. Cuando utilizan el arado de discos para remover una cierta capa antes, puede ser, o después de que no me ha dado la densidad máxima y tengo que remover. Estoy muy cerca y los remuevo con estas que se denominan ruedas cortadoras o son discos. Discos como un arado de discos. Ya grade se llama en inglés. Y aquí está algo que llamó también la atención, que miren, se puede ir encontrando en todos los equipos en sus catálogos. Equipo de compactación adecuado según el tipo de suelo. Está para roca, para arena arcillosa y arcilla.
¿no? Patas de cabra está para cierta 50% de arena arcilla y me da la pata de cabra hasta arcilla que sea el 100%. Neumáticos están desde aquí, ¿no? Con una cantidad de arena y tengo arcilla también. Vibratorio, aquí me ponen aquí tambores lisos y tambores de pisones, pisones de alta velocidad y pisones Caterpillar. Aquí entonces igual, ¿esto a qué se refiere? Esto tengo que ver, ¿no? Aquí me da una pauta que yo lo tengo que estudiar y aquí viene lo que, cómo calculo la producción, que lo vamos a ver después. Entonces aquí tenemos tipos de compactadores y aquí también se analizan estos mismos equipos que hemos ido viendo, pero van poniendo modelos diferentes. Y ahí está, los vibrocompactadores, rodillo vibratorio, y hay modelos que vamos desarrollando tanto de Caterpillar como los anteriores que hemos visto de Dynapac. Ahora hay bastantes tipos de compactadores. Entonces, unos con ciertas características, pesados hay, y hay semipesados y otros livianos. Por ejemplo, hay rodillos que se van a pegar a un cordón de acera para poder compactar. No puedes tener un rodillo muy grande porque va a dañar el cordón, pero sí puedes usar un rodillo manual, aunque sea pequeño, vibrocompactador que trabaje en sectores que solamente una vez ha pasado cada pasada que hace por el sector. En cambio, la mayoría, como hay un traslape por el centro, ya pasarían 2 veces. Entonces, si yo quiero que me tomen una densidad del suelo por el cono de arena, yo elegiría cerca al centro donde han pasado más número de veces el compactador. Pero el supervisor siempre elige el lugar donde menos pasadas han tenido. Y ahí sí, si no saco yo lo que me pide la especificación técnica con las pruebas, estoy en problemas. Aquí está, ahí está, por ejemplo, esta es una compactadora pata de cabra. Ahí está, miren, son las mismas porque fíjense, tienen las mismas características de pata. Aquí ha cambiado, fíjense. Aquí está otra configuración de la pata de cabra. Aquí son las mismas, ¿no? Aunque aquí, a ver, fíjense, sí, son las mismas, porque está 3 bolillas lo que se puede mover. Y bueno, vuelvan a hablar sobre tipos de compactadoras y así es la compilación para que ustedes lo vayan ojeando y vayan viendo lo que se ha elegido para que ustedes lean. Ahora, compactadora de 3 ruedas, dice, hay características así. Compactadores articulados, ¿no? Y bueno, ahí están. Ahora tenemos los compactadores neumáticos. Lo importante de los neumáticos es que aquí tienen, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 y atrás 4, justo para cubrir estos espacios que están pintados con negro con las ruedas traseras. Aquí están aplicando en la compactación de un pavimento, de una carpeta asfáltica. Aquí solamente hay de 3 y atrás deben haber 2. O si hay 3, bueno, pero pasan, o 4 podrán haber para pasar por aquí y por aquí. Siempre por los espacios tienen que poder compactarse. Aquí tenemos un tándem chiquitito que está junto al cordón. Fíjense cómo está cerca al cordón, porque una grande no entra hasta aquí, pero el chiquitito sí puedes pasar y hacer ese trabajo de compactación. Aquí ruedas atrás, adelante solamente un rodillo liso, y tándem también. Y aquí está
un catálogo donde está bien clarita la descripción de los componentes de este CW34 de Caterpillar, ¿no? De compactadora de neumáticos. Ya aquí está toda la información que me dan, el ancho de compactación, que es lo que debo conocer, el giro que puede dar y bueno, tengo, este es el mismo ancho de soldadura, la velocidad hasta 19 kilómetros por hora. No se olviden que, ¿cómo puedo comparar esto? Un ser humano caminando tiene 5 kilómetros por hora, esa velocidad. Entonces, esta es 3 veces o 4 veces lo que camina un hombre normalmente. Entonces, es rápido si fuera 19 kilómetros por hora, pero no llegan a esa velocidad. ¿Ya? Esto es lo máximo que podría ser. ¿Cuántas ruedas tiene? 8. Entonces, aquí estoy contando 1, 2, 3, 4. Entonces, las otras también tienen 4 atrás. ¿Ya? Y seguramente si veo el catálogo voy a ver cómo están configurados en planta estas ruedas. Y aquí están los compactadores de plancha, las de plancha o placa que no saltan, sino van transportándose. Generalmente son vibrocompactadoras estas. Y aquí están las pequeñas saltarinas o zapitos que se... Y ahí están, porque esto van golpeando y van utilizándose. Un rodillo manual, autopropulsado, pero está conducido aquí por un operador. Y ahí están los compactadores de asfalto, cuáles son, rodillos vibrocompactadores y otras máquinas que sirven para equipo de compactación en la construcción de pavimentos. ¿Listo? Ahora, también pueden haber pendientes bastante pronunciadas que requieren una forma, una metodología de trabajo que tenga que jalar o controlar que baje y suba la compactadora en el talud. ¿Ya? Y otras aplicaciones que están viendo. Aquí está lo que les decía, un equipo y está en el talud compactando una compactadora de un rodillo, compactadora quizás o no, y ahí está conformando el talud de nuestro desarrollo. ¿Qué riesgos hay? Esto se debe manejar en el plan de seguridad industrial, pero para cada equipo me van a venir algunas recomendaciones. Aquí caída de personas, golpes, atrapamientos por vuelco de máquinas que podrían darse en este tipo de trabajos o que se hayan manipulado más, se han salido de la carretera que se construye y bajan por un talud o una alcantarilla en algún sector. Contactos térmicos o eléctricos, cortocircuitos, que se quemen, explosiones que pueden también haber, incendios, atropellos, eso es lo más grave porque pueden estar yendo y alguna persona descuidada, un peón, un trabajador o un visitante a la obra, ¿qué cosa es el problema? Ahí sí es un daño irreversible y carísimo, ¿no? Que puede ocasionar hasta la muerte, depende de dónde lo atrapen. Y ahí bien, ¿no? Ahora aquí vuelven a tocar dónde se aplican y nada más. Con eso directamente tenemos nosotros conociendo a una compactadora. Ahora, aquí tenemos a una motoniveladora. Estos 20 minutos vamos a pasarnos a conocerla. Definición: maquinaria pesada utilizada para operaciones de acabado. O sea, es de acabado. Máquina que tiene excelente maniobrabilidad de la hoja de empuje. Entonces, ya me está dando que la motorniveladora está en función de su hoja de empuje, porque es alargada y es centrada. Y con una ayuda de la inclinación de las ruedas delanteras, permite movimientos horizontales y verticales en la obra. ¿Para construir qué cosa?
cunetas, peinado de taludes, extender el material granular para luego compactarlo y conformar un terraplén compactado. Quiere decir, cuando he acabado ya de compactar, voy perfilando el terraplén utilizando esta hoja de empuje que tenemos alargada, que se puede mover en distintas posiciones y ángulos y conformar el terraplén. Quiere decir, acabar de construir el terraplén con los planos que a mí me han dado para la construcción de esa carretera. Aquí es un aspecto muy importante. La producción de esta máquina está en función de la velocidad de avance, en función al trabajo que realiza. Entonces, como es una máquina muy flexible, puede realizar bastantes trabajos, ¿ya? Inclusive escarificar al final. ¿Por qué? Porque tiene también como accesorio un zipper. Pero este zipper que aquí lo vemos, aquí atrás, fíjense, ahí está. Este es el zipper. Aquí atrás está y aquí hay una topadora también adelante. Pero la hoja de empuje, la que hace todos los movimientos para construcción con esta máquina, está en la parte central. Tiene un mecanismo que con estas ruedas delanteras puedan hacer muchos trabajos que se requieren. ¿Alguna pregunta de eso? Perdóname un ratito, voy a contestar una llamada, ¿ya? Hola. Bueno, gracias por su tolerancia, pero me llaman de los seguros y no puedo negar atender un problema que se ha presentado. Bueno, entonces aquí están todas las características de la máquina. ¿Qué accesorios presentan? Ya están dando cuenta de dos accesorios, una topadora adelante y un escarificador atrás. Pero ese escarificador es diferente al escarificador que tiene, por ejemplo, una topadora, porque la topadora puede, con la potencia que tiene y las características de su escarificadora, puede excavar roca semidura. En cambio, esto no es recomendable para roca. Esto es recomendable para remover capa base, capa subbase que no ha sido aprobada por supervisión. ¿Listo? O compactación de terraplén, igual. ¿Listo? Y aquí están las partes de una de las
que se utiliza para poder determinar qué es. La hoja de empuje llaman hoja vertedera. Esos neumáticos delanteros a veces son más chiquitos en diámetro o así como los ven del mismo tamaño. Y ahí ya van viendo cómo están las partes de la motoniveladora en ese punto. Aquí, ahí está la hoja vertedera o hoja de empuje. ¿Cómo tiene esas características? ¿Ve? ¿Cómo tiene el escarificador? Aquí está trabajando el escarificador. Miren, está removiendo un terreno que ha sido compactado y ha sido rechazado o previamente alguien técnico ha determinado realizar esa excavación. Y ahí viene el escarificador delantero, también puede haber adelante, miren, así está, puede haber atrás. Entonces, miren, para hacer su mapa, yo creo que está toda la información. Aquí es el delantero, trabajando con este tipo de escarificador. Y luego viene aquí otra clasificación del bastidor de la motoniveladora. ¿Ve? Ahí está, con todo lo demás está pálido y está resaltado todo lo que se denominaría bastidor. Aquí está en operación y nos dan 3 tipos de motoniveladoras: la posición recta, posición articulada y posición acodillada. A ver, ¿cuál es la diferencia? Esta se mueve sin girar aquí en este sector. Esta otra gira ahí, ¿lo ve? Y además gira en las rueditas más. En cambio, en esto mantiene en el mismo sentido y está en la posición acodillado lo que está trabajando. Entonces aquí aparece el bastidor rígido, ¿no? Está el bastidor angular y el bastidor acodillado. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo 3 tipos de motonivelador. Ahora me ha parecido muy lindo poner esto. Si yo voy midiendo los ángulos, ¿qué ángulos son los que voy a utilizar? Y aquí, este es en planta y este es en corte. Aquí fíjense, pendientes de 2:1, ¿no? 2 horizontal, 1 vertical o al revés. Todo hay que ver qué es lo que determina esto y cómo se determina en las especificaciones técnicas. Generalmente sería horizontal y vertical lo más racional que se puede utilizar, pero siempre hay que estudiar, porque imagínense que sea aquí 1:2 sería más pendiente. Yo he entendido 2:1 y le pongo más extendido. Todo lo extendido no me van a pagar, me van a pagar el 1:2. Aquí el ángulo que estoy haciendo dice 21 grados. 21 grados. Volvo dice que estas son las características de una de sus máquinas. Y aquí van dando cómo se mueve. Miren, 1. Segunda posición de lo que estaba originalmente. 1, 2, 3, ya intermedias para poder realizar ese trabajo. Ahora, puesto del operador. El puesto del operador tiene que ser el mejor. Por eso el estado del arte me determina que este puesto permita visibilidad total y además apoyado de softwares y GPS que me permiten el control de niveles, me permiten pantallas donde puedo yo ver cómo estoy moviendo en ese momento. Mi hoja de empuje está abajo, longitudinal o vertedera, y ahí puedo yo determinar cómo se está moviendo mi máquina. Aquí hay un esquema que lo pueden poner como de ejemplo, y aquí cómo va trabajando puede ser en forma de giro si el espacio me permite. Este es el mejor, porque podría ser también así, ¿no? Así, así, ya, ahí. Que aquí pueda girar y en el otro tramo así.
Entonces, aquí la producción es mejor. En cambio, esto es adelante, trabajo, no trabajo, trabajo, no trabajo. ¿Por qué? Porque para retroceder levanto la hoja de empuje. ¿Listo? Ahora aquí miren, está conformando un talud, está construyendo una cuneta, aquí está la cabina y aquí la rueda se va inclinando en función de lo que está pasando con esta hoja. ¿Listo? Así va trabajando y bueno, ¿qué operaciones realiza? Extendido, cuneteado, conformar, desaplé, excavar material suelto, escarificar, mantener una vía y conformar talud y otros más. ¿Ya? Entonces, esas son las operaciones que hace que están ligadas a estas aplicaciones. Y aquí se van viendo algunos trabajos, cómo va realizando. He visto de otro texto, aquí está haciendo una cuneta, aquí está nivelando, está aumentando una cantidad está extendiendo el material. Aquí está peinando un taludcito, fíjense, y aquí está construyendo una cuneta. Aquí, ¿qué está haciendo? A ver, ¿quién me dice? Álvaro Calla, a ver. Ingeniero, buenos días. Está haciendo un talud. ¿Qué está haciendo? Un talud. Ya, pero ¿qué se llama eso? Conformar un talud, ¿no? A ver, tú aquí, ¿qué está haciendo? Está nivelando. Nivelando o extendiendo el material, pero parece más que es nivelando, ¿no? Aquí está haciendo una prueba de cómo puede operarse y ahí están los movimientos de la hoja de empuje que se acabó de otro texto y ahí se van viendo cómo las ruedas se van moviendo, la inclinación de las ruedas delanteras o guía y aquí cómo voy a oscilar. Fíjense, puede oscilar también esto, que pase a un nivel como trabajan las compactadoras de neumáticos. Así también puede trabajar esto. Se inclinan, giran, ¿no? Y esto, miren, nos da una idea de cómo este equipo está propiamente trabajando. Ahora, aquí la hoja de empuje se desplaza a un lado o al otro. ¿Ve? Eso es lo que puede hacer para poder luego, aquí hay un círculo, círculo de movimiento de la hoja de empuje longitudinal o vertedera. Aquí va girando un lado a otro y va permitiendo que ésta se mueva a un lado o al otro lado, ¿no? Y aquí igual, la base de tiro esta es la base de tiro, se puede desplazar también, ¿no? A un lado o al otro lado. Ahora, aquí, ¿cuánto entra aquí? ¿Cuánto está entrando esta hoja? ¿No? Y qué distancias tienen entre estos elementos. Ya son más aspectos mecánicos que tenemos, si se inclina o no la hoja, cuántos milímetros se inclina, qué ventajas me da eso que voy a miren, aquí está conformando con mayor facilidad porque se está inclinando. Y aquí nuevamente los ángulos que pueden manejarse y aquí están todos los que se recomiendan este catálogo del cual he extraído esta documentación. Entonces, observen ustedes que es muy importante. Y ahí el estado del arte. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas niveladoras? Confort y cada vez mejor confort. Pantallas que antes teníamos que usar con comandos, ahora es táctil, con el dedo, puedo hacer. Aplico algunos softwares que me dan y adentro tiene que haber confort, hasta aire acondicionado, ventilación, etcétera, que debe tener el operador. Ergonomía en su asiento, que puede moverse en varias posiciones y no cansarse
y alcanzar, se puede cometer errores en el equipo de acabado, la maquinaria de acabado que tenemos. Y en la tecnología es ya aplicando, ¿no?, la tecnología satelital, que el control lo vamos a ver en una pequeña, al final de todas las máquinas, los avances tecnológicos que hay, y ahí van a poder ver ustedes que son softwares que ya nos venden con las máquinas para el control, porque las máquinas también tienen esos elementos que se pueden instalar en ellos, y vienen algunos ya instalados para el control satelital mediante tecnología GPS, etcétera. Pero son programas patentados. Este CAD-GRADE es un programa para controlar esa pendiente con un movimiento, dice, especial del sistema para pendientes. Entonces, hay otros equipos como Komatsu, JCB, que nos muestran otros softwares que han desarrollado para lo mismo, pero que requieren también apoyo de campo, ¿no? Apoyo de campo. Ahorro en el servicio y mantenimiento, eso es lo que está tendiendo cada vez que tengamos costos de operación más baratos y de mantenimiento también, ¿no? Y bueno, ¿cómo se logra? Con características de estos equipos que se pueden dar. Entonces, como verán, eso es lo que se ha podido ver y se ha podido analizar. Ahora, como es importante ver esto, aquí vamos a ver un ratito, todavía no lo estoy compartiendo. ¿Están viendo? Ahí tenemos una compactadora de rodillo solamente, y ahí está la CS563C. Fíjense con qué velocidad estará yendo. Si yo sé la longitud y veo más o menos, puedo determinar la velocidad con la que está. ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Bueno, ahí está una motoniveladora. La 12H es nomás moderna. Ahí está su hoja abajo y miren lo que va a hacer. ¿Qué está haciendo ahora? Nivelación. ¿Ve? Están nivelando. Entonces, las características de esa hoja de empuje de abajo más la velocidad me va a determinar la producción que vamos a aprender posteriormente. Bueno, vuelve a pasar, etc. ¿No? A ver, veremos si nos pueden dar esta otra. ¿Están viendo esta otra? ¿Esta están viendo? Sí, ingeniero. Enormes motoniveladoras que miden más de 15 metros y pesan más de 50 toneladas, que utilizan una hoja metálica y un escarificador para nivelar terrenos en la construcción de carreteras, ferrocarriles o aeropuertos. Estas son las 10 motoniveladoras más grandes y potentes del mundo. Case 885B. Es una motoniveladora eficiente y rentable que ha sido fabricada en los Estados Unidos. Está diseñada para mover la mayor cantidad de tierra con el menor consumo de combustible y para ser cómoda y segura para el operador. Mide 8,5 metros de longitud y pesa 18,1 toneladas. Tiene un motor con 220 caballos de potencia y un torque. Bueno, ¿se dan cuenta? Y ahí en esta misma página pueden encontrar otras más que podrían ver de acuerdo al tiempo que le dediquen para poder chequear. Yo les estoy dando
5 de estas para que ustedes puedan también avanzar, chequear, tener una vivencia más clara, pero después no es difícil. Solamente que el operador también tiene que ser muy capaz de ejecutar todas las operaciones. O si va a ir a aprender. Yo estaba charlando con un taxista, me dice, yo estaba trabajando siempre de operador. ¿Y cómo, dónde te has capacitado? Le digo, no, yo he subido uno, he manejado, he subido otro, he manejado. Bueno, ahí te das cuenta de que son empíricos una gran parte y son pocas las empresas que los capacitan. En Santa Cruz hay más que aquí, pues seguramente por lo que también más trabajo hay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos podido hablar en toda la clase? ¿Qué opinan sobre las características de estos equipos mientras yo vaya tomando? Ya, pongan sus manitos todos los que están asistentes. ¿Querías hablar, Denison? Una consulta, Inge. Ya, un poquito más fuerte. Ingeniero, buen día. Nos Adelante. comentaba sobre los controladores de los equipos. Eso, Inge, ¿en qué tipo de obras o en qué tipo de situaciones es mejor utilizar ese tipo de controladores a distancia? Ya. ¿Sabes qué pasa con la tecnología 5G que está implementándose en la China y algunos países europeos? Y hay una discusión con Estados Unidos y demás. Esa tecnología está permitiendo que ya no se tengan operadores en las máquinas, sino el control sea a distancia, ¿no? Esto va a ser, generalmente lo han desarrollado mucho más para la minería, porque en la minería los frentes de trabajo se los van planificando también, no es nomás, excava aquí, excava allá, no, se van haciendo trabajos en los cuales están debidamente planificados los pits de minería que van a utilizar. Entonces, esto es importante que lo planifiquen, ¿no? Y al planificar, necesitas siempre tú, el momento que estás a distancia manejando máquinas, por la lectura que se va tomando de los papers que aparecen, tienes que tener equipo de apoyo en el campo. Pero, ¿cuáles son? Pueden haber estaciones totales, pueden haber GPS, drones que vuelen todo el sector, todo el área. Entonces, el control topográfico ha evolucionado en ese aspecto en la minería. Es importante. Entonces, ¿qué pasa? Los nuevos equipos, todos están habilitados para ese control. Los equipos antiguos que utilizamos en los países en vías de desarrollo, no. Entonces, ese todavía tienes que hacer el control manual, pero la interpretación de la información que te dan en material magnético, tú lo tienes que interpretar. Te dicen, digamos, tienen una producción de 60 metros cuadrados por hora, pero tenemos una estadística que en la mayoría de las obras ha tenido 80. ¿Qué está pasando? Entonces tú tendrás que analizar qué está pasando con que en todas las obras has tenido 80 metros cuadrados por hora y ahora tienes 60. Entonces tú tienes que ver cómo lo puedes mejorar o qué ha pasado o está fallando la máquina. La velocidad que tenía ya no es la misma, etc. Entonces es muy, digamos, en obras de minería y grandes obras pesadas de ingeniería civil, como autopistas grandes, carreteras de varios carriles, aeropuertos también importantes, ahí sería ideal utilizar los equipos, pero a eso tiende el estado del arte, que vamos a tener que ir aplicando cada vez más maquinaria moderna, porque la antigua nos va a resultar cara. A ver, rápido les doy para acabar esto. Con un taquímetro pueden hacer un levantamiento topográfico, saque yo las fotos. Pueden hacer con un taquímetro, se puede hacer un levantamiento topográfico. Se puede hacer, pero tomaría mucho tiempo, ingeniero. Correcto.
Se puede hacer, pero tomaría demasiado tiempo. Y al tomar demasiado tiempo, como era nuestra época, cuando estudiábamos y cuando trabajábamos, ¿no? Un control, un levantamiento me lleva bastante, etcétera. Entonces, ¿qué va a resultar? Si ahora hago con una estación total o con GPS, ¿qué va a pasar? Que yo lo voy a hacer mucho más rápido y si hago rápido es más barato. Más barato es mano de obra y el uso de la maquinaria. Entonces, es importante que ustedes consideren eso. Entonces, no quiere decir que ya no puedo hacer con un taquímetro, pero sale más caro, ¿no? Pero en algún caso, pónganse una guerra mundial, Dios no quiera, nuclear, donde la energía, por cualquier motivo, nos falta, etcétera. Quizás tengamos que volver a técnicas que antes eran manuales y que ya habíamos considerado extinguidas en su aplicación. Así que lo que aquí aprendemos es el concepto que no ha desaparecido, ¿no? No ha desaparecido. Las máquinas evolucionan, los conceptos también, las metodologías también. Y eso, el ingeniero que está trabajando en determinada área debe estar actualizado de todos esos conceptos. El que construye hormigones, edificios de hormigón armado, ¿no ves? De hormigones, de edificios de hormigón armado, estructuras metálicas, de madera, todos tenemos que ver qué adelantos hay. En hormigón armado pueden ser los encofrados, ¿no? Puede ser ya que los fierros ya me entreguen doblados, de acuerdo al proyecto, ¿no? Que con la tecnología BIM, el Revit Arquitectura, el Revit MEP, que entra estructural, mecánica y eléctrica, pueden aportar para que haya menos interveniencia en un edificio. Eso no había antes. Eso era el criterio del director de obra y el supervisor. No, está pasando por esa viga, ya, entonces no era retirar la viga, o sino bajar la altura de la viga, reforzar esto, aquí, así era la solución. Ahora, antes, tenemos la solución. Y no se olviden que la mayoría son graficadores, nada más. El cálculo, ¿cómo se hace? Igual, lo que nos enseñan. Si no, hormigón ya no se llevaría. Diseño de carreteras no se llevaría, porque ya todo es así. No, no, no. Los conceptos son claros y eso se van a mantener durante años y años y años. Pero lo que va a cambiar es la metodología de cálculo. Vas a tener que mejorar el cálculo estructural de pavimentos, tienes que estar actualizado en la construcción misma, los equipos, etcétera. Y eso es el estado del arte de la industria de la construcción. ¿Está bien? ¿Me han captado? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Bueno, hay muchos que no están en clases. Cáceres, ¿estás? Escalante. Inge, acá estoy Cáceres. ¿Qué ha pasado? ¿No has puesto tu mano? Ah, perdón, ingeniero. Esa parte no lo he escuchado. Despierta, Brian. Bueno, ok, listo. ¿Alguna preguntita más? Yo creo que ya. Nos vemos esta noche. No se olviden que hay avances y ahora ya no voy a decir personalmente, sino voy a ir identificando uno por uno el avance de trabajos que tiene. El que no tenga lo voy a anotar como que no tiene todavía y al que ya tenga le voy a poner una nota buena como una evaluación. Así que, y los que no vengan, supongo que no han hecho. ¿Oye? Así que, por favor, avancen. Creo que tenemos un buen curso, por lo que estoy viendo, y así lo haremos. Un abrazo a todos y hasta esta noche. Chao, chao. Inge, A antes que ver, se vaya, toma. una consultita rápida, Inge. Para los estudios de caso, tenemos que entregar nuestra ficha técnica y nuestra descripción y layout de la obra en general. Está hasta mediodía de hoy, Inge. ¿Nos podría dar más tiempo, por favor?
Pero mira, No es cada hasta vez 6. es esto. Ya, te voy a dar poma. Porfa, Inge. Ya, pero es hasta esta noche, ¿sí? Está ¿O bien, hasta Inge. cuándo quieres? Está bien, Inge. Bueno, Podría ser, ya, le voy a dar hasta mañana a mediodía. ¿Está bien? está bien, Inge. Muchas gracias, Inge. Sí, sí, Muchas por gracias, favor. Inge. Vayan haciendo así, chicos. Vayan avanzando, no se hagan pisar. Es bonita la materia, pero también tienen otras materias, ¿no? Así que tienen otras materias bonitas también, quizás más atractivas que esta, pero los trabajos se van aprendiendo haciendo. JTP es crucial para hacer. No puede ser que uno en teoría se saque 20 y en JTP 100. No hay eso, porque la competencia la tienes que cumplir en JTP. Entonces, si la cumples, teoría deberías tener una nota casi 100 también, ¿no? O a veces 80 frente a 100 que ya lo sabes hacer. Así que, por favor, ya voy a mover ahorita pasándoles la documentación de hoy y voy a aumentar hasta mañana. ¿Y qué quieren que aumente hasta mañana? Esa descripción nada más, ¿no ven? Y en la yo. Sí, gracias. Chao, chao. Un saludo.